así la palabra de nuestro Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Levante su voz, levante su mano y diga: líbrame de esta experiencia, Señor. Con toda su fuerza, digámosle al Señor: abre mis ojos, abre mi entendimiento y abre mi oído, Señor. Padre bueno, en esta hermosa oportunidad que nos das de estar en tu casa juntamente con tu pueblo, rogamos de una manera especial nuestros corazones sean ministrados, consolados, fortalecidos, que podamos, Señor, comprender lo valioso que es tener tu presencia en nuestros corazones, lo valioso que es tener nuestra vida como un santuario, lo valioso que es, mi Dios, que tu presencia esté con nosotros. Rogamos que nuestro corazón sea motivado a buscar siempre esa conexión con tu hermoso reino. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Celébrelo. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Vemos en este relato un mensaje muy interesante, pero también un mensaje muy delicado. Nos damos cuenta cómo la persona, el hombre o la mujer, se pueden convertir en un santuario, en un templo donde habite la presencia de Dios, o también un cuerpo en donde sea habitación de espíritus malignos. El Señor los reprenda. El Señor está manifestando en este relato algo muy delicado, de cómo la persona, al descuidar su vida, puede tener un proceso de vaciedad. En ese proceso de vaciedad se va extinguiendo la luz. Y al comenzar a extinguirse la luz, entra esa persona en un estado de tinieblas. Y al estar en esa condición, entonces se convierte en un hábitat, en un lugar donde espíritus contrarios pueden morar, habitar. Muchas preguntas pueden surgir, como por ejemplo, ¿un creyente puede ser poseído por un espíritu maligno? Dependiendo. Si la persona cuida con mucha atención
vigila, limpia constantemente su vida, tenga la plena seguridad que se cumple lo que dice la Escritura: el maligno no te puede tocar. El maligno no puede hacer estragos en la vida de un creyente. Pero si la persona, el creyente, descuida su vida espiritual, se desconecta de la gloria de Dios a causa de malas decisiones, faltas, pecados y errores, entonces ese cuerpo entra en un estado de tinieblas. Y dice aquí que esas estructuras que salieron en un momento dado, cuando vino una limpieza a tu vida, esas estructuras malignas que abandonaron tu cuerpo debido a la limpieza que Dios hace, cuando mira que la persona entra en un estado de vaciedad, entonces estas estructuras siguen diciendo que el cuerpo de esa persona es su casa. Por eso dicen: volveré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando estas estructuras comienzan su trabajo de invasión, comienzan su trabajo de abuso y posesión de algo que no les pertenece, porque el cuerpo del ser humano le pertenece a Dios. Tú fuiste creado por las manos poderosas de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Tenemos un sello de protección en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, comienza un proceso de restauración, reparación, construcción. Comienza a adornar tu vida. El precioso Espíritu de Dios comienza a hacer un trabajo de cambio. Y creo que todos los que estamos aquí hemos sido testigos de cómo Dios transforma, cómo Dios modifica, cómo Dios hace cambios en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Bueno, hasta en nuestra manera de vestir. Dios hace cambios. Y dice las Sagradas Escrituras que en donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. O sea, el Espíritu de Dios nos libra de cautividades, nos libra de adicciones, nos libra de maldiciones, nos libra de pensamientos que nos cautivan a la ruina. Si alguien me puede buscar el texto, primera de Juan 4:4, nos habla de un poder maravilloso que habita dentro de nosotros. Un poder maravilloso que está presente en tu persona. ¿Lo tiene, hijo? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Fíjese, hijitos, vosotros sois ¿de quién? ¿Podría decir yo soy de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Y qué más sigue diciendo? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. Quiere decir entonces que tu persona, tu cuerpo, se convierte en un santuario en donde la presencia de Dios habita, mora y hace que todo esté lleno. Levante su mano y diga: Señor, que tu presencia no me falte en mi vida, Señor. Que no nos falte su presencia.
Pero ¿qué observan estos espíritus cuando miran a una persona que está vacía? Dice que está barrida y arreglada, porque así trabaja nuestro Dios. Comienza a ordenar, arreglar, adornar. Pero el descuido, la pereza, la apatía, el me vale, no me importa, hoy no tengo ganas de ir a la casa del Señor, me siento cansado, ¿qué gano? ¿De qué me sirve? Si yo veo que los que buscan mucho al Señor no tienen cambios, porque así es la visión del ser humano cuando comienza a mirar a otra persona, cuando realmente el que ha dado la salvación y el que cuida tu vida es el alto mando del cielo. Pero el ser humano es muy dado a estar viendo lo que hizo el otro. Pues ¿de qué sirve ir a la iglesia si mira, este no tiene cambios, no veo cambios? Y todos esos argumentos son pensamientos de confusión. Son artimañas que afectan la mente de la persona y hacen que la persona se descuide, hacen que la persona se enfríe, hace que la persona se vuelva pasivo, conformista en lo espiritual. Y es un grave peligro, amado pueblo de Dios. En el momento que el Señor explica esto, está dando como un doble mensaje. Nos habla a nosotros, pero también le estaba hablando a un pueblo que había descuidado su casa, que había descuidado su santuario. Por eso ya había habido una experiencia de destrucción del templo. El primer templo que construyó Salomón ya había sido destruido. Y por eso hasta nuestro Señor Jesús derramó lágrimas cuando vio a un pueblo que divagaba, a un pueblo que parecía ser que no tenía pastor, dispersos como ovejas sin pastor. Así lo vio el Señor y dice que tuvo gran compasión. Y lágrimas salieron de sus ojos. Gracias, hijo. Lágrimas salieron de sus ojos y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Amado pueblo de Dios, cuando el Señor menciona este relato de cómo espíritus peores pueden ingresar en un lugar que había sido preparado, en un corazón que había sido elegido, escogido por Dios, ahora se convierte en una persona o en un espacio totalmente contaminado. Hay una experiencia que hablan los hombres de Israel debido a su descuido cuando fueron llevados cautivos. Dice Lamentaciones 5:5: sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores, no hay descanso para nosotros, estamos agotados. Ese es el resultado de un escenario de descuido. Sientes que no hay sentido el por qué vivir. Esa posición del adversario en querer asfixiar tu cuello, apretar el cuello y eliminar de tu vida la fuerza, el ánimo, la chispa de la alegría. Comienza la persona a desmoronarse, a desanimarse, a perder fuerza. Comienza la persona a perder brillo. La luz de esa vela comienza a consumirse, a extinguirse.
Y dice en el libro de Isaías 57:20 que todos aquellos que se apartan de la piedad son como el mar agitado que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Viven una vida de golpes, maltratos, violencias. Viven en una situación de alteraciones, de falta de paz, falta de armonía. Y los invasores que entran a ese territorio, a esa persona, dice que descansan en ese cuerpo, se convierten en habitantes del desierto que descansan ahí. Y dice que comienza la operación de los búhos. También ahí habitan las avestruces, los que esconden la cabeza y no arreglan los asuntos. Meten su cabeza en la tierra y no se dan cuenta que lo que están haciendo les va a traer resultados negativos. Ponen su enfoque solo en las cosas materiales. Entierran su cabeza y no se dan cuenta que sus niños, sus niñas están siendo dañadas por el ambiente espiritual negativo. Pero también ahí aparecerán las cabras peludas. Una de esas estructuras se llama Lilith, Señor la reprenda, que hostiga, fastidia, entrampa a la vida del hombre. Esa estructura es una estructura femenina que hace que el hombre pierda su visión y comience a ver a su cónyuge fea, la comience a ver deteriorada, envejecida, y promueve la seducción de nuevas propuestas, nuevas ofertas. Así trabaja esa estructura. Pero está la otra cabra peluda que también seduce a las mujeres para menospreciar a su esposo, a su cónyuge, haciéndolo ver chimuelo, panzón, gordo. Lo ve con deterioro. Así trabajan estas estructuras. Entonces el Señor nos explica y nos dice: estas estructuras no están durmiéndose, están haciendo un recorrido, están haciendo un constante trabajo para ingresar, para apagar la luz que hay en ti, para apagar la fuerza, la energía, la vitalidad, el buen ánimo de servirle a Dios. Nada más haga usted un pequeño análisis de su persona. ¿Cómo era usted? ¿Cómo era su comportamiento cuando recién llegó al camino del Señor? ¿Cuál era su interés? ¿Cuál era su enfoque? Pero al paso de los tiempos comienza a menguar esa energía, comienza a menguar esa degustación por servirle a Dios. Y no es más que trampas del maligno que te va apagando, te va ensuciando la mente y el corazón para que después haga presa, haga hábitat en tu persona de esas estructuras. Vemos cómo en el momento en que estas estructuras del desierto, malignas, búhos, cabras, demonios, Dios los reprenda, afectan a una persona, esas estructuras comienzan afectando tu mente y tu corazón para enfermarte, para dañarte, separarte, y después viene el siguiente proceso que contamina tu espacio. Son 3 tareas que hacen. Te contamina a ti,
después contamina tu espacio y después afecta tu tiempo. 3 afectaciones: la persona, el espacio y el tiempo. Por eso cuando el Señor mencionó este mensaje, le estaba hablando a ese pueblo que estaban afectados en su corazón, estaban afectados en su espacio y estaban afectados en su tiempo. Levante su mano y diga conmigo: Señor, libra mi vida, guarda mi espacio y dame sabiduría para cuidar los tiempos. ¿Sabía usted que hay muchas personas que le da lo mismo venir a una reunión que no venir? Porque ya no tienen orden en su tiempo, porque no valoran el tiempo que Dios les da, porque ya hay una confusión. Ya Babilonia hizo un trabajo de enfermar. ¿Se da cuenta usted cómo muchas personas, cuando es el día de la reunión, ni siquiera se movilizan para decir: vamos a la casa del Señor, vamos a servirle al Dios de la gloria? Porque hay una venda. Entonces, esto es muy delicado, amados hijos de Dios, porque estamos en tiempos finales. Y una de las cosas que trabaja el enemigo es envolver, confundir, marear, afectar el pensamiento del hombre y la mujer para que su vida sea dañada, su espacio sea dañado y su tiempo esté también dañado. Por eso en la administración, en el tema de la administración, se utiliza 4 puntos muy importantes para que una administración esté sana. Es el cuidar los ingresos, el vigilar los gastos. Número 3, el generar un ahorro. Y número 4, el invertir correctamente. Esas 4 áreas, si lo aplicamos en el plano espiritual, si lo aplicamos en el plano personal, en el plano familiar, en el plano de la obra de Dios, vamos a ser librados de experiencias caóticas, experiencias de dolor, experiencias de maldad. Si tú dejas ingresar a tu vida espíritus contrarios, te van a robar, te van a quitar la fuerza, porque el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. No vas a tener ahorros, ni mucho menos buenas inversiones en tu vida. Si esto lo aplicamos en el plano espiritual, tú cuidas qué ingresa a tu casa, qué ingresa a tu mente, qué ingresa a tu corazón. Entonces vas a poder administrar los gastos, vas a ahorrar y vas a poder invertir en tu persona, porque eso va a trasladarse a tu espacio y a tu tiempo. Lo vamos a explicar con mayor claridad esto. Si tú no cuidas tu persona, vas a afectar a tu familia, a tu entorno. Y vas a tener problemas en tu tiempo. Porque era lo que el Señor le estaba enseñando a su pueblo. Fíjense, los líderes de ese entonces, ellos decían: nosotros somos hijos de
Abraham. Nuestro padre es Abraham. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? ¿Verdad que sí? ¿Y qué les dijo el Señor? No, su padre de ustedes es el diablo. Señor lo reprenda, hermano. Pero eran los religiosos, eran los maestros. Cuanto más preparación tiene una persona, cuanto más Dios te da, cuanto más ingreso de consejo, cuanto más ingreso de instrucción, cuanto más ingreso de ideas, porque cada vez que usted recibe un consejo es un ingreso de bendición a tu vida. Espero me dé a entender. Así como cuando usted trabaja y le pagan y ese ingreso se convierte en un recurso que usted debe de administrar, de igual manera el consejo, la palabra, la instrucción, las ideas, los tips que Dios te da, tienes tú que ahorrarlos para saberlos invertir en el momento adecuado. ¿Estamos aquí? Pero si usted tiene un ingreso de 100 pesos y usted se gasta 120, ¿qué está pasando ahí? ¿Puede ahorrar? ¿Puede invertir? Pues no. Así sucede en el plano espiritual. Vamos a mirar 3 ejemplos. El primer ejemplo, cómo la persona es afectada. Cómo la persona, al descuidarse, termina perdiendo lo que le dieron en las manos. La persona que se descuida y cierra su oído al consejo y a la instrucción es una persona que no va a tener inversiones en su vida. Es una persona que va a terminar en bancarrota, en deterioros, en deformaciones, en alteraciones, cometiendo locuras. Hagamos una palabra de intercesión, levante su mano y diga: líbrame, Señor, de cometer locuras. Vamos con fuerza, diga: líbrame, Señor, de la insensatez. Líbrame de la frialdad espiritual. Yo vivo para adorarte. Vivo para servirte. Vivo para exaltarte. Vivo para darte la gloria. Vivo para darte toda exaltación. Si usted lo cree, hágalo con toda su fuerza. Vemos entonces una casa vacía. Está adornada y arreglada, sí, pero vacía. Dejaron ir, se descuidó y se fue la presencia del Espíritu de Dios. Y la Escritura nos habla con mucha claridad que el Espíritu de Dios, nuestro Señor, lo otorga a aquel que se lo pide. Y dijo claramente nuestro Señor que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, van a recibir poder, van a recibir unción, van a recibir dones, van a recibir talentos, van a recibir fortaleza, van a recibir gracia, pero también gran sabiduría. Eso es lo que opera el Espíritu de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, el profeta le dice a este hombre llamado Saúl: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Mire lo que hace el Espíritu de Dios. Dice que este hombre fue elegido para ser el rey de Israel. Saúl fue un joven que tenía una gran altura.
tenía una gran presentación, un porte de distinción. Y vemos cómo el Señor permite que este hombre sea el rey de Israel. Pero antes de ser el rey de Israel, tuvo que ser ungido. Y ese ungimiento representa el respaldo del Espíritu de Dios en vuestras vidas. Dice la Escritura que cuando tú eres bautizado, cuando tú naces de nuevo, viene sobre ti, viene sobre tu vida el sello del Espíritu Santo. Y comienza ese trabajo tan especial a operar en tu vida para que seas cambiado en otro hombre. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hago una invitación a los que no han sido bautizados. Bueno es que el sello del Espíritu de Dios esté sobre tu vida y ese pacto, esa protección opera en tu vida para que seas librado de posesiones demoníacas. Cierro el paréntesis y la invitación. Entonces, cuando el sello está en nuestra vida, nadie podrá tocar a un hijo de Dios. Pero si el hijo de Dios es un descuidado y le abre la puerta a la maldad, le abre la puerta a espíritus contrarios, pues esos espíritus dicen: volveré a mi casa, de donde salí. Y entonces no entra solamente un espíritu, sino que vienen 7 peores a hacer un estrago, un golpeteo a esa persona. Y la persona comienza a padecer azotes, violencias, caos, estructuras malignas, generando inquietudes, desesperaciones. No hay quietud, no hay reposo en el corazón de la persona. Vemos cómo a este hombre lo eligen, y Dios te dice a ti también en este día: tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. A Él le plació llamarte y te llamó por tu nombre. Y a veces pusiste resistencia y no querías saber nada de Dios. Pero cuando Él llama a alguien, ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Él te llama para que seas luz, para que seas un candelabro que ilumina su entorno. Y vemos cómo en este versículo 6 menciona el trabajo que hace el Espíritu de Dios. Te llena de poder. Dice: vendrá sobre ti con gran poder. Te llena de poder. Después dice: profetizarás con ese grupo de profetas. Levante su mano y diga: gracias por esta congregación, Señor. Porque nos une a un equipo, nos une a una casa, nos une a una congregación. Dice: y profetizarás con ellos. Y serás cambiado en otro hombre. Dejarás de ser el tilico o la tilica. Dejarás de ser el hombre que tiene miedo, que no sabe dar el paso, que le tiene miedo a un proyecto. Dejarás de ser la mujer que depende mucho del comentario de los demás. Dejarás de ser un títere o una títere. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, la envuelve con poder, la envuelve con sabiduría, derrama sobre su vida unción, derrama sobre su vida esa gracia.
y hace que la persona recupere su confianza, lo que es la emuná, fe en Dios, pero también fe en su persona. Levante su mano y diga conmigo: yo recibo sabiduría, poder, emuná y gracia. Y la gracia, amados hijos de Dios, es ese gran recurso que Dios otorga, habilidades en tus pensamientos, un gran amor en tu vida para que tus acciones, tu trabajo se hagan con delicia, tu guiso lo hagas con delicia, tu trabajo con delicia. Cuando saludas a tus clientes, cuando saludas a tus compañeros de trabajo, lo haces con respeto. ¿Son burlones? Sí, porque tienen un corazón lleno de espíritus malignos, pero el poder de Dios que opera en ti opacará la maldad, opacará la amenaza, opacará la burla de aquellos que se levantan en contra tuya. Hay una garantía, porque Dios te envuelve de gracia, Dios te corona de favores. Pero ¿qué creen que pasó con Saúl? Se descuidó. Se descuidó. En el libro primero de Samuel 16:14 dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Y qué dice ahí? Ahí está en pantalla. ¿Qué sucede cuando el Espíritu de Dios se aparta de uno? Un espíritu malo. Dice que el versículo 15 dice que ese espíritu malo atormentaba a Saúl. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué fue el motivo por el cual el Espíritu de Dios se apartó de Saúl? En el versículo 23 lo dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación, la desobediencia como iniquidad de idolatría. Inmediatamente dice: por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Menospreció la palabra, desechó la palabra, no valoró la palabra, no valoró el consejo, y entonces entró en un estado de rebelión, en un estado de desobediencia, y se convirtió en un brujo, en un hechicero, en un idólatra. Y usted ha leído la Biblia, cómo termina este hombre consultando a los brujos, a una bruja. Y su final de este hombre fue terminar sin cabeza. Fíjese cómo el Señor nos habla y nos enseña que un descuido, una desobediencia, una alteración a lo escrito está, se le abre la puerta a estructuras malignas. Dios te ama mucho. Dios los ama mucho. Dios ha invertido mucho en ti. Y Dios quiere favorecerte a manos llenas. Dios quiere que tú vivas de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Dice la palabra que aquel que le sirve guardará su palabra. Vamos, diga con toda su fuerza: ingreso, administración, ahorro e inversión. Recibe la palabra, degústala y ponla por obra, porque eso entonces se considera como un gasto. Recibes el consejo, administra,
ponlo a trabajar en tu vida, ahorra un porcentaje e invierte en tu persona para que eso siga creciendo. ¿Estamos aquí? Y eso también lo puedes aplicar a tu economía, literal. Tienes un ingreso, administra los gastos, haz un ahorro y ten un preparado ahí para una inversión. Yo te recomiendo que no compres en abonos porque te va a costar 2 veces o 3 veces más ese producto. Pero si sabes invertir, vas a lograr obtener bienes sin endeudarte. ¿Amén? Ok, entonces veamos aquí cómo Saúl nos deja una lección. Tuvo al Espíritu de Dios, experimentó la profecía, tuvo un respaldo de poder, tuvo un respaldo de gloria, tuvo un respaldo de sabiduría, pero menospreció el consejo, no inclinó su oído, no inclinó su corazón. Y cuando, amados hijos de Dios, no inclinamos el oído, dice que Saúl era una persona muy alta. Dice que sobrepasaba a todos los hombres de Israel. Se miraba desde el momento en que todos se ordenaban o se enfilaban, él sobresalía. Este es un comentario, no está registrado en la Biblia, pero dicen que cuando él caminaba de una manera erguida, de una manera altiva, de una manera soberbia. Y su maestro, que era el profeta Samuel, lo vio caminar o conducirse de esa forma. Debido a usted sabe que cuando una persona es altiva o soberbia, mira a los demás así como que, ¿tú qué me vas a enseñar, no? ¿Tú qué? Mira de reojo así a la persona como con menosprecio. Y en una actividad que estaba desarrollando Saúl, comenzó a mirar a las personas en su entorno así como que con rechazo, como ustedes no me merecen. Y el profeta le gritaba porque estaba una rama muy baja. Y como él estaba mirando así, él iba caminando y mirando a los lados, le gritó su maestro: inclínate. 2 veces le dijo: inclínate. Saúl no escuchó. ¿Qué creen que pasó? Si está una rama aquí y yo voy caminando así, ¿qué cree que pase? Se pega en la cabeza. ¿Ha visto usted personas que se dan de topes en un poste? ¿Sí lo ha visto? ¿Por qué creen que pasa eso? Voltea a ver a tu hermano, dile: inclínate, inclínate. No, es en serio, hijos, porque todos tenemos cierta dosis de ego, ¿sí o no? Sí, hijos. Y esto es algo que tenemos que eliminar de nuestra vida para que no vayamos a terminar sin cabeza. Entonces, la enseñanza que da ese comentarista, ese sabio, dice: este hombre le dijeron doble vez: inclínate, inclínate. Y si ha visto usted en el libro sagrado cómo Dios habla 2 veces usando el nombre, por ejemplo, de Abraham, Abraham, Moisés, Moisés, Jacob, Jacob, Samuel, Samuel. Fíjese, ese maestro había recibido la instrucción
del doble llamado: Samuel, Samuel, inclínate, inclínate. Por eso ese maestro le dice a su alumno: inclínate, inclínate. ¿Y qué hizo el alumno? No oyó. Se pegó en la cabeza y siguió en su caminar así. Y la siguiente experiencia ya no fue pegarse en la cabeza, sino que le cortaron la cabeza. ¿Acaso vamos a permitir que estructuras malignas se entronen en nuestro corazón para terminar haciendo locuras y perdiendo la cabeza? No. No. Fíjese, siendo el hombre más alto, con reconocimiento, con unción, con una experiencia profética, con poder del Espíritu de Dios, terminó en un estado peor. Por eso lo que el Señor enseña en su palabra es una realidad. Si tú descuidas tu vida, 7 espíritus peores comenzarán a atormentar. Cancelamos en el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos da este mensaje para cuidar nuestro santuario. Esa fue la experiencia de un hombre, de una persona que se descuidó y desechó la palabra del Señor, no valoró, no escuchó atentamente la voz del Señor y terminó haciendo locuras. Pero ahora nos vamos al otro ejemplo. Ahora vamos a ver cómo el espacio también se contamina. Mateo 24:1 dice que el Señor salió del templo y se iba. ¿Quién entró al templo? El Señor. ¿Y qué pasó? Cuando entró al templo, ¿qué hizo nuestro Señor? En un capítulo anterior, ¿qué hizo nuestro Señor? Preparó un chicote y comenzó a quitar a esos invasores que estaban haciendo desorden en su templo. ¿Sí o no? Y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. ¿Quiénes estaban entonces adentro de ese templo? Ladrones. Estructuras que roban. Vamos a repetir nuevamente esto: ingreso, administración de gastos, ahorro e inversión. ¿Qué estaban haciendo de estas estructuras dentro del templo? Robando. Se roban tu ingreso, se roban tu fuerza, se roban tu salud, se roban tu energía, se roban todo lo que Dios te ha dado. ¿Sí dice así o no? Era una cueva de ladrones. Por eso, no sé si a ti a veces te ha pasado que te sientes muy cansado. Hoy no tengo ganas, como que hoy te sientes así como que muy agüitado. Y comienzas a mirar a los hermanos sus errores. ¿A cuánto les ha pasado eso? Comienzan a sentir como que no los aman, dicen, no, ahí no hay amor. No hay cuidado. Una infinidad de cosas negativas. Esa casa, mire lo que dijo el Señor. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué tenía ya esa casa? Ya no tenía vida.
Ya no estaba la presencia de Dios. Estaba muerto el espacio. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 el emperador Tito, y uno pregunta y dice: ¿por qué permitió Dios eso? Porque a tiempo llegó la presencia a ordenar, a limpiar y a establecer una instrucción. ¿Y acaso le hicieron caso? No. Ese lugar quedó desierto. Y ahora, ¿sabe quién está ocupando ese espacio que antes le pertenecía al santuario de Dios? Está ocupada por una mezquita musulmana. ¿Cómo? Si ese espacio era tan sagrado, tan admirado, y dice la Escritura que en ese espacio de ese templo estaba los oídos, los ojos, el corazón y el nombre de nuestro Dios plasmados para escuchar, para ver, para manifestar su misericordia, pero también para coronarlos de favores a través de su gran nombre. Por eso dicen que los peregrinos y los visitantes de Jerusalén, a grandes kilómetros se percibía el perfume de Jerusalén, porque su presencia cambia todo. La presencia de Dios lo modifica todo. El perfume de Jerusalén en tu casa, la fragancia de la presencia de Dios en tu casa, la fragancia de Dios en tu morada. Pero no permitamos que nuestra casa sea una habitación de ladrones. Entes diabólicos entran y quieren secuestrarte a ti, a tu esposa o a tus hijos. Entes y estructuras diabólicas quieran adueñarse de tu espacio. Se adueñaron de una persona, ahora se adueñan de un espacio. Y número 3, se adueñan del tiempo. Ya se nos fue el tiempo, pero es bueno que esto lo entendamos. Porque un día tan glorioso como era el 9 de Av, regresan los espías y en vez de traer buenas noticias de la tierra que Dios les había prometido, comenzaron a hablar mal. Y ese día 9 de Av, que era un día glorioso de celebración para reconocer que Dios cumple con sus promesas, levante su mano y diga: Dios es fiel, Dios no miente, y ningún propósito puede ser estorbado. Amado pueblo de Dios, ese día iba a ser un día de celebración. ¿Y qué pasó? La afectación mental, la afectación de los ojos, hicieron que hablaran mal de la tierra prometida. Y ese día, que era un día 9 de celebración, se convirtió en un día de luto. Y ahí le pongo en pantalla los diferentes eventos que, casualidad, no, hubo una contaminación, hubo una afectación. El día 9 de Av, 2 veces en esa fecha destruyeron el templo de Israel, de Jerusalén. El primer templo que construyó Salomón fue destruido en un 9 de Av. El segundo templo fue destruido en el año 70, en un 9 de Av. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Señor? Si tú no cuidas tu corazón, si tú no cuidas tu mente,
Si tú no cuidas las acciones de tu vida, estás abriéndole la puerta para que tu vida sea deteriorada, tu espacio y tu tiempo sean afectados. ¿Están aquí? Israel no supo, no conoció el tiempo de la visitación de nuestro Señor. Y ahora estamos viviendo en tiempos finales y mucha gente piensa que no va a pasar nada, piensa que la vida sigue igual. No es así. Dios quiere que cuides tu vida personal, tu vida familiar, y seas un buen administrador de los tiempos. Uno de los recursos tan valiosos que Dios le ha dado al hombre es el tiempo, pero lo está dejando ir, lo está desperdiciando de una manera muy triste. Según los estudios, y eso usted lo puede ver en las estadísticas, de cuántas personas están desaprovechando su tiempo en las redes sociales. 5 horas con 30 minutos el hombre invierte tiempos en las redes sociales. Te están robando tu tiempo. 5 horas. ¿Por qué no inviertes en adquirir sabiduría? ¿Por qué no ahorras tu tiempo en administrarlo, adquiriendo el consejo divino? Y esas horas que se están perdiendo, que te están robando, si no las inviertes de manera prudente, ese día que se acerque, el día de tu final en esta tierra, se acercarán los días juntamente contigo para hacerte ver en qué desaprovechamos el tiempo. Persona, espacio y tiempo. Tu vida, la vida de tu familia y tu tiempo. Por eso el Señor nos da una gran lección y nos dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. ¿No tiene acaso el día 8 horas, dijo el Señor, para laborar? ¿Y qué hacemos con las horas restantes? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Yo dejo este mensaje en vuestros corazones, porque si algo nos enseña nuestro Padre Dios, es cuidar nuestra vida para no terminar en 7 estados peores. Dice que el ingreso de estas estructuras hicieron que el estado de esa persona fuera peor que el primero. Y ya lo vimos con ejemplos. Saúl no terminó bien, el templo fue invadido y está hasta en nuestro tiempo presente invadido por una mezquita, cosa que ahí antes estaba el templo de Jerusalén, el lugar de contacto. Ahora solo queda un muro, el cótel, solo queda una barda como testimonio de que ahí estaba el templo, porque no se cuidó. Qué terrible es que habiendo logrado una experiencia espiritual, qué terrible es haber experimentado la gloria, qué terrible es haber permanecido en una posición y que después se voltee a ver y digan: ese hombre antes le servía a Dios, ese lugar antes se sentía la presencia. Oh, cómo se sentía
cómo se administraban los tiempos de reunión, que ni se sentía el tiempo cuando pasaba. ¿No le han llegado a decir a usted qué tanto hacen en el templo? Que no se cansan, que no están ahí ustedes aburridos, que tanto les dicen ahí adentro, tantas horas que van al templo. ¿No les han llegado a decir eso? ¿Y acaso cuando tú estás dentro de esta dimensión se siente el paso del tiempo? No, porque lo estás invirtiendo en tu vida. Que Dios nos ayude. Invierte, ahorra, administra, y que haya un buen ingreso de bendición a tu vida. Vamos, levante su mano, diga: ingreso, administración, ahorro e inversión para mi vida. Este mensaje lo ha enviado el Señor a nuestros corazones, y que podamos inclinad vuestro oído. Mencione doblemente su nombre a la de 3. 1, 2, 3. Cada que escuches una palabra, es Dios diciéndote: inclina tu oído, porque se avecina un golpe, se avecina una rama que te quiere detener, se avecina un estorbo, se avecina una trampa que quiere que te marees, que quiere que pierdas los sentidos. Pero como tú estás atento al doble llamado, inclina tu oído, entonces tú te inclinarás, caminarás y serás librado de ese golpeteo. ¿Quedó clara la palabra? ¿Cómo será entonces inclinar el oído? Si se te dice inclina el oído, ¿cómo lo manifestarías? Inclina tu oído, ¿cómo lo manifestarías? Si alguien está sentado y dice inclina tu oído, ¿qué tienes que hacer? Pegar tu oído a la boca de quien te está hablando. Dios quiere vernos atentos a su voz. Oh, si mi pueblo me hubiese oído, dijo. Oh, si mi pueblo hubiese andado en mis caminos, en un momento yo hubiese derrotado a sus adversarios. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Mi pueblo no me hizo caso. Entonces los entregué a la experiencia. Los entregué a que vivan y experimenten los momentos adversos. ¿Quiere decir entonces que podemos ser librados de caer al barranco? Sí. ¿O quieres que te cante en el coro? Sacaremos a ese toro de la barranca. No, creo que no, porque podemos ser librados. ¿Están aquí los que escuchan? ¿Están aquí los que oyen el consejo? ¿Están aquí los que aman la instrucción? Entonces prepárese a recibir, que es ingreso. Prepárese a administrar, a ahorrar y a invertir grandes ganancias, bendiciones, recursos, respaldo de nuestro Dios hacia sus vidas. Padre, hemos dado tu palabra, Señor. Hemos dado tu consejo. Hemos dado el mensaje que tú nos diste.
Por favor, mi Dios, guarda a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada señorita. Libra, mi Dios, los hogares. Libra esta congregación, mi Dios. Guarda, Señor, a cada familia. Guarda cada matrimonio. Que la paz, el reposo, la armonía, la gloria, la gracia se hagan presentes en las familias que aman tu santo nombre. Repita conmigo: yo recibo sabiduría, abundancia de gracia, poder sobrenatural, unción del Espíritu Santo. Seas tú ministrando, mi Dios, a tus hijos, a tus hijas, tu hermoso respaldo. Y aprovechamos este tiempo, mi Dios, también para reprender y echar fuera de nuestros hogares toda obra de las tinieblas, toda influencia maligna, todo desorden, toda maldición, toda pereza, pleito, celos, iras, contiendas, adicciones, drogadicción, alcoholismo, maldiciones, hechicerías, brujería, enfermedad, trampas, engaños, mentiras, hipocresía.